Mauricio Claver Quiroga aseguró que Nicolás Maduro ha pretendido desestabilizar a los Estados Unidos. Obviamente tampoco le gusta que se le exporten criminales para, a propósito, destabilizar a los Estados Unidos y las comunidades de los Estados Unidos y terrorizar a los norteamericanos. Y adicionalmente, le preocupa el papel que ha jugado Venezuela en el tráfico de drogas. Vamos a trabajar hacia una meta para la cual Venezuela pueda ser un país democrático, próspero, aliado de los Estados Unidos, y que sea un país en el cual no deje de ser, que deje de ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos. En esta parte del programa saludamos a Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, máster en Ciencias Políticas y Sociológicas. Es director del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Berzaín, un gusto saludarle, bienvenido. Mucho gusto saludarla, encantado, a sus órdenes. A ver, señor Berzaín, quirúrgicos pero efectivo, ¿cómo manejamos esa frase? Yo creo que hay que mirar el contexto. Lo que ha pasado en las Américas es que con el arribo al gobierno del presidente Trump hay un cambio en la política interna de los Estados Unidos. Es una política destinada a brindar mayor seguridad, a brindar mayor productividad y hacer como el eslogan de campaña y de gobierno. El presidente Trump dice hacer grande América otra vez. Y la política exterior de los estados es una prolongación de la política interna. Entonces, es muy claro que la administración Trump ha definido algo que todo el mundo sabe, que durante todo este siglo los Estados Unidos y las democracias de las Américas son víctimas de un ataque de guerra híbrida por parte de las dictaduras. ¿Qué es la guerra híbrida? La guerra híbrida es una forma de agresión directa o indirecta, generalmente indirecta, que utiliza todo tipo de medios para deteriorar y para dañar al adversario. Entre esos, la migración forzada, el crimen común, el narcotráfico, el tráfico de personas, los ataques cibernéticos, el tráfico de estupefacientes, el narcotráfico y todos esos mecanismos. Entonces, en defensa de lo que es la seguridad de los Estados Unidos, lo que ha empezado a hacer Estados Unidos como una extensión de su política interna es cortarle las manos al crimen organizado, y al cortarle las manos al crimen organizado le está cortando los instrumentos de agresión al grupo de dictaduras que, liderados por Cuba, están integrados por Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que han atacado y atacan no solamente a la democracia de Estados Unidos, sino a las democracias de toda la región. El Tren de Aragua, por ejemplo, ataca en Chile, ataca en el Perú, opera en Colombia, ataca en Ecuador, está operativo en Centroamérica y obviamente en Estados Unidos. La presión del narcotráfico con cocaína, a partir de la hiperproducción de cocaína por las FARC en Colombia, por el gobierno de Evo Morales en Bolivia, los narcoestados de Cuba, Venezuela, el cartel de los soles en Venezuela, atacan a Estados Unidos, pero también han producido gravísimas y producen gravísimas situaciones en el resto de las democracias de la región. En todos los temas que usted vea, en el marco de lo que es, por ejemplo, la migración forzada, los 8 millones de venezolanos no han ido a Estados Unidos. Están en el Perú, están en la Argentina, están en Colombia, están en México, están en países de Centroamérica y están en Europa, y han producido presiones de tipo social, de tipo económico, de diferente orden, que han afectado las economías y las sociedades de sus países. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos, lo que hace esta nueva política, es cortarle las manos al crimen organizado, que son las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Pero además de eso, en el caso de Venezuela han hecho dos cosas que son extraordinariamente importantes. La primera es el retirar las autorizaciones para las empresas americanas que están trabajando el petróleo en Venezuela. Y la segunda es decirle a todos los países del mundo y empresas del mundo que el petróleo que actualmente explota la dictadura de Maduro es un petróleo que
esa dictadura, ese grupo criminal, dictatorial, le está robando al pueblo de Venezuela. Y como es un petróleo robado, el que compre ese petróleo va a tener una arancel adicional del 25%, y eso ha hecho escapar la clientela de la India, de China y de otros países. O sea, están estrangulando, quitándoles los mecanismos criminales de guerra híbrida y de comercio de los productos robados a las dictaduras, en especial lo más notorio, la dictadura de Venezuela. Y eso yo creo que es, como lo ha expresado Mauricio Clavel Carone, una forma muy eficiente de poner en situación a las dictaduras para terminar con ellas. Porque una de las cosas que ha dicho en su declaración de ayer y que está registrada en el N24 es que van a aplicar presión a fondo para liberar a los pueblos. ¿Por qué? Porque este es un tema de interés de los Estados Unidos. La agresión contra Estados Unidos durante todo este siglo se ha producido liderada por Cuba, operada por Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con los gobiernos paradictatoriales de México, de Brasil, de Colombia, de Honduras, para generar problemas internos graves a los Estados Unidos. Si eso no hubiera pasado, no hubiera habido necesidad de cerrar la frontera, de bloquear el tema de la migración forzada, de empezar a capturar criminales del Tren de Aragua y de otros grupos, de declarar grupos terroristas a los grupos narcotraficantes de México y de otros países vinculados con estos regímenes. No hay que olvidar que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados. Entonces, la explicación de Mauricio Clavel Carone es una explicación muy clara de un cambio de política exterior de los Estados Unidos, porque su política interna ha cambiado. Claro. Y porque más el cambio es en Estados Unidos representa lo que está pasando en otras democracias, porque la agresión contra Estados Unidos usted la puede ver en el Perú, la puede ver en Chile, ahí está el Tren de Aragua, la puede ver en la Argentina, la puede ver en el Ecuador, la puede ver en El Salvador, en Costa Rica, en todas las democracias donde las dictaduras se meten para que a través de los mecanismos de guerra híbrida desestabilizar las democracias. A ver, usted sí piensa entonces, y tomando en cuenta lo que ha dicho Clavel Carone, por supuesto, pero más allá de esto, que sí hay una política determinada en este momento en contra de estas dictaduras. Miren, el que no vea eso no ve nada, no es que yo piense, es la realidad objetiva. ¿Qué le parece que en menos de 3 meses de gobierno los Estados Unidos han cortado la migración forzada, han hecho un ataque frontal a las organizaciones narcotraficantes, han llevado adelante un ataque que está sostenido para anular los mecanismos de crimen organizado transnacional operativo en su territorio y fuera del territorio? En Chile hay un caso muy importante por el asesinato del teniente venezolano que ha sido matado allí. Hay extradiciones que se producen desde el Perú, Colombia está extraditando gente, o sea, es un movimiento regional, eso es la realidad objetiva. Y la realidad objetiva muestra además que en menos de 3 meses ya no hay licencias, tienen plazos muy cortos de las licencias de operación de empresas americanas en Venezuela, y lo que es extraordinario, que yo califico como una verdadera sanción inhabilitante, es el hecho de que la gente que compre, los países que compren el petróleo que la dictadura de Venezuela le está robando al pueblo venezolano, pues van a tener un arancel adicional del 25%. Ahora, van a venir seguramente acciones mucho más contundentes, claro, que tienen que ver con la única solución posible. Esto que estamos viendo es el ataque a los síntomas. Bueno, dijo... Y le quitamos el dolor, le quitamos la fiebre, pero tiene que solucionar la enfermedad. Claro. Y la enfermedad en las Américas viene extinguiendo las dictaduras, que es lo que ayer claramente ha dicho Clavel Carone. Claro, ¿no? Y han dicho, usted mencionó la palabra dolor y además fue muy particular, Clavel Carone, o sea, sí, va a haber dolor, bueno, lo habrá, pero habrá, es decir, tendremos que pasar por esa etapa para no tener 60 años como en Cuba. Eso ha dicho Mauricio, pero yo he mencionado la palabra síntoma. Sí. Estamos aplacando los síntomas. La operación de Estados Unidos hasta aquí es que está quitando los síntomas, quiere decir aniquilar las herramientas. Está atacando el narcotráfico, la migración forzada, el crimen organizado,
las organizaciones criminales, tráfico de fentanilo. Eso es quitarle las herramientas de agresión a las dictaduras. ¿De qué viven las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua? De todo eso. De todo eso más el robo del petróleo que producen en el único país que ya ha sido empobrecido, pero al que le queda algo, que es el petróleo venezolano. Cuba no tiene nada más, México le está comprando piedras a Cuba. Hay un tema más, que es el tema de los médicos y el personal esclavo que exporta y con el que trafica la dictadura cubana. También ha sido tocado por esta administración y ha sido claramente señalado por el secretario de Estado, Marcos Rubio, en el sentido de que eso es un crimen repudiable y va a ser objeto de tratamiento por parte del gobierno americano. Porque al hacer todo esto, la política exterior de los Estados Unidos está eliminando mecanismos de agresión contra su seguridad. Es interés de Estados Unidos. Claro. Pero el interés final de Estados Unidos es no solamente terminar con los mecanismos de agresión, sino terminar con la causa de la agresión, que son las dictaduras de Cuba, la dictadura líder, Venezuela, la plataforma principal, y las dictaduras satélites de Nicaragua y Bolivia. Ahora, en toda esta lucha contra la guerra híbrida, como usted la llama, como lo señala, el problema que se ha presentado es que en el caso de Venezuela, por ejemplo, se han tomado ciertas medidas que hacen pagar a justos por pecadores. ¿Es un riesgo calculado? No. Usted está confundiendo la operación de política exterior con la operación del TPS, con la operación policial o de seguridad. Bueno, tiene que ver con las políticas migratorias, ¿no? Tiene que ver una cosa con la otra, pero nada priva en Estados Unidos, y la prueba es lo que ha venido pasando, que la gente que se sienta injustamente afectada acuda a un juez. A diferencia de Cuba, de Venezuela, de Bolivia o Nicaragua, donde usted acude a un juez y lo mete más preso y le apresa el abogado y le apresa a la familia más, aquí en Estados Unidos funciona el Estado de Derecho. Hay jueces que han prolongado el TPS, hay jueces que están considerando reclamos que son justos. Y si hay alguna persona que cree que por X o Z razones su derecho ha sido violentado, no tenga duda de que será en su momento restituido. Pero la situación de crisis es tan grande que la principal potencia y la más grande democracia del mundo está agredida en su propio territorio por un sistema de guerra híbrida. Y la guerra híbrida no es una denominación que yo le doy, es un nuevo concepto que describe conflictos y agresiones de este tiempo en el que los agresores utilizan todo tipo de medios donde combinan tácticas militares, tácticas convencionales, métodos irregulares, ciberataques y toda clase de mecanismos que van desde el terrorismo hasta el tráfico de personas, cualquier tipo de crimen, para desestabilizar la democracia. Y en esa clasificación están toda esta gama de migración forzada, de narcotráfico, el fentanilo, sí, el Tren de Aragua y organizaciones criminales de narcotraficantes, etcétera, que están siendo tratadas por Estados Unidos bajo su regla de derecho interno para proteger su país y para proteger sus ciudadanos. Y hay países en América Latina que también lo están haciendo. ¿No se acuerda usted que el año pasado hubo un conflicto entre el Perú y Chile con un grupo de venezolanos en la frontera de ambos países? Claro que lo recuerdo. Chile quería. Bueno, de eso se trata. O sea, este no es un tema de Estados Unidos. Este es un tema del crimen organizado que detenta el poder en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia contra las democracias de la región. Y ahora ha aparecido un gobierno en Estados Unidos que entiende aquello y que ha empezado a operar en consecuencia, y eso se nota mucho más efectivamente y va a generar dinámicas de acompañamiento y repercusiones positivas en toda la región. La Argentina está en eso, Chile está en eso, Perú está en eso, Ecuador está en eso, la propia Colombia con los discursos de Petro, pero en la línea antinarcóticos y en la línea contra el crimen organizado, está extraditando a miembros del Tren de Aragua, porque no le queda más remedio en el marco de sus tratados. México ha hecho una conversión que la va a llevar a eliminar el narcoestado en que López Obrador convirtió a México, porque hay adentro, hay estados dentro de México que están completamente controlados por el narcotráfico y que además de representar una amenaza para Estados Unidos y otros países son una amenaza para el propio México.
O sea que lo que estamos viendo en las Américas es un cambio en el sentido correcto de reinstalar el Estado de Derecho, de reinstalar la identificación del crimen organizado y de sancionarlo. Y aquí le quiero hacer un apunte. Una de las narrativas con la que nos han convencido en los últimos años es que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado. Y ese ha sido el dogma que ha expandido el conjunto de dictaduras del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo no va a fracasar si los narcotraficantes han llegado al gobierno? ¿Cómo no quiere que fracase la lucha contra el narcotráfico en Bolivia con Evo Morales o con Arce Catacora en un narcoestado? ¿Cómo no quiere que fracase la lucha contra el narcotráfico en Venezuela con Maduro, Diosdado Cabello, que están buscados con $25 millones de recompensa por narcotraficantes para cada uno? ¿Cómo no quiere que no haya lucha contra el narcotráfico en Cuba, que ha sido el primer narcoestado cuando Fidel Castro se asoció con Escobar Gaviria y otros para hacer tráfico de drogas? Entonces, lo que está pasando ahora es que el poder político está en manos de políticos que tienen que sacar del ámbito de la política a los narcotraficantes, porque durante este tiempo en muchos países de América Latina han convertido a los narcos en partidos políticos, han convertido a los jefes de carteles en líderes políticos y en gobernantes. Hay narcotraficantes. Le entiendo. Países en la región. Le entiendo, señor Versailles. Entiendo su razonamiento de lo que me está diciendo. La objetiva no es razonamiento, Idania.